Muy bien. Ahora te voy a hablar de que la mayoría de quiroprácticos no sabe llevar a cabo un examen de la marcha, de cómo camina el paciente. ¿Qué es un examen de la marcha? Pues es un examen postural pero dinámico. El examen de postura es un examen postural estático y este es uno dinámico, ¿sí? Cuando tú haces caminar ida y vuelta al paciente varias veces, te vas a dar cuenta de un montón de anomalías, de muchos problemas que tiene a nivel macroscópico, a nivel general, ¿sí? Te vas a dar cuenta de cómo pisa, te vas a dar cuenta de cómo se comporta su arco de pie, su rodilla, su cadera, su pelvis, su zona lumbar, su zona dorsal inferior, media y superior, cómo se comporta el cuello, cómo se comporta el braceo, cómo se comporta la cabeza, el cráneo, ¿sí? Te vas a dar cuenta de muchas cosas que si nada más ves una radiografía y trazas listings, ¿sí? Entonces, o si nada más aplicas una receta de cocina, llámese activador, llámese Thompson, llámese Gonstead, llámese Pierce, llámese la que sea, ¿ok? Entonces, la mayoría de quiroprácticos que he conocido en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, ni siquiera lleva a cabo un examen de la marcha. Rarísimo, rarísimo es el quiropráctico que lo efectúa, ¿sí? Y el examen de la marcha te arroja muchísimos datos, como ya mencioné, ¿ok? El examen de la marcha, como es un examen postural dinámico, te dice por dónde están las principales disfunciones del organismo. Incluso yo puedo detectar un acortamiento funcional de una extremidad inferior con un examen de la marcha. Puedo ver cómo está el polígono de sustentación de los pies. Puedo ver muchas cosas en un examen de la marcha. Pero como esta clínica se ha hecho a un lado a nivel mundial, por eso los tratamientos son sumamente ineficientes, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo clínico, un caso clínico muy claro. Aquí en Santa Fe, Ciudad de México, recibí a una paciente que le dolía muchísimo la zona del metatarso del pie izquierdo, ¿sí? Más o menos hacia el dedo tercero, cuarto y quinto del metatarso en el pie izquierdo. Entonces esta paciente ya había acudido con fisioterapeutas a uno de los hospitales más caros de aquí de Santa Fe. Le dieron 30 sesiones, ¿sí? Acudió con quiroprácticos, con masajistas, médicos del deporte, ortopedistas, podólogos, nadie la ayudaba. Y ella ya no soportaba el dolor día y noche, ¿ok? Entonces acudió a mi consultorio y ¿qué sucedió? Que le revisé la zona del metatarso y empecé a revisar todo lo demás. Le empecé a hacer su examen de postura estático y su examen de postura dinámico, que es el examen de la marcha. Entonces me di cuenta que tenía el siguiente cuadro clínico. La paciente había padecido de 2 esguinces cervicales muy fuertes por accidentes automovilísticos años atrás, y el ortopedista le mandó 2 meses el collarín, lo cual le provocó más problemas. Entonces los problemas cervicales le estaban provocando una anteproyección cefálica, ¿sí? Una distorsión pélvica, la pelvis estaba distorsionada, un acortamiento fisiológico o aparente de una pierna, y eso le estaba provocando un síndrome de cargas asimétricas. Estaba cargando más en la pierna que le dolía que en la otra pierna. Le puse una báscula en un pie y otra báscula en el otro pie, y en efecto estaba cargando mucho más peso del lado doloroso. Entonces le dije a la paciente, después de hacerla caminar y examinar su marcha,
Le dije, usted, su problema jamás ha estado en el pie, ni en el metatarso, ni en la zona dolorosa. Su problema viene del cuello. Pero ese problema viene del cuello por un problema mecánico que no le supieron identificar ni tratar. Y hay que resolver primero la cuestión del cuello, ¿sí? Pero yo no le dije, como muchos quiroprácticos, es que la subluxación le está pellizcando el nervio y ese nervio pellizcado le está provocando el dolor en el pie. Sería ridículo que yo le dijera eso, porque no tiene comprobación científica. Entonces yo le dije, a ver, aquí tenemos el problema y eso le está provocando una distorsión de la pelvis compensatoria y eso le está provocando un acortamiento aparente de una pierna y ese acortamiento le está provocando una asimetría de cargas, síndrome de cargas asimétricas. Y porque está cargando más en esa pierna izquierda, por eso le duele más el metatarso en esa zona. Entonces vamos a empezar a reparar desde el cuello. Empezamos las sesiones a reprogramar columna y pelvis y a medida que avanzábamos en el cuello, la pelvis dejó de estar distorsionada, la pierna dejó de estar acortada, las simetrías de carga se eliminó porque le puse otra vez la báscula en cada pie y ya pesaban lo mismo. ¿Y qué crees? Que el pie jamás se lo toqué, ¿sí? Porque aquí yo me basé en el principio hipocrático o de la medicina hipocrática de tole causa. No te vayas al síntoma ni a la zona del síntoma, vete a la causa, ¿qué está provocando el síntoma? Pero todo eso yo no lo hubiera determinado si no hubiera hecho un examen de la marcha, un examen de postura, ¿sí? Si no supiera yo diagnosticar palpación, anatomía de superficie. Entonces, el examen de la marcha es muy importante, ¿sí? Te arroja muchos datos. ¿Qué hubieras hecho tú en ese caso? ¿Le hubieras sacado una radiografía de pie? Te juro que en la radiografía jamás iba a salir nada. ¿Qué hubieras hecho? ¿Una resonancia? ¿Una tomografía? ¿Una ultrasonografía? ¿O le dirías que está subluxada y que tiene una subluxación y le está pellizcando el nervio y le está provocando ese dolor? ¿Qué es lo que hubieras hecho tú como quiropráctica, como quiropráctico? ¿Verdad? Entonces, fíjate cómo es muy importante la clínica y la mayoría de los quiroprácticos no hace esto, ¿sí? Entonces, para saber, el paciente llega a tu consultorio por un dolor que le aqueja, por un síntoma. Tú no te vas a basar en el síntoma. Tu objetivo no es quitar síntomas a ultranza porque serías sintomatólogo, como muchos especialistas lo son. Tu objetivo es ver la causa de ese síntoma. Tú no vas a atacar el síntoma, tú vas a atacar la causa de ese síntoma. Y la causa en esta paciente era un síndrome de desprogramación generalizada del aparato locomotor que iniciaba con el cuello, con la zona cervical. ¿Ok? Entonces, si no identificamos primero lo macro, lo meso y lo micro, no va a funcionar nada. Y si a todo le dices que está subluxado, peor. ¿Sí? Peor. ¿Ok? Entonces, bueno, en resumen, la mayoría de quiroprácticos no sabe llevar a cabo exámenes de la marcha, ¿sí? No lo sabe llevar a cabo. Y te arrojan muchísimos datos, ¿vale? Te mando un abrazo y espérate ahora a ver el siguiente vídeo que va a hablar de que los quiroprácticos no saben llevar a cabo un examen de columna y pelvis. Esto es lo más escandaloso de la profesión quiropráctica. Pero es cierto, la mayoría de quiroprácticos que he conocido en México y el mundo no sabe llevar a cabo un examen de columna y pelvis. ¿Ok? Y eso te lo voy a explicar en el siguiente video, no te lo pierdas.